James Cameron estaba tan seguro de que Terminator era una buena película que lo apostó todo para poder dirigirla, y la apuesta le salió bien. Su éxito le abrió las puertas de Hollywood, que puso al director novel al cargo de la secuela de Alien, donde volvería a triunfar ante público y crítica, aunque no tendría tanta suerte con su tercera película, The Abyss, que solo consiguió una recaudación modesta y críticas negativas tras una producción frustrante y llena de contratiempos. Quizá debido a ese fracaso, Cameron por fin se planteó darle al público lo que estaba esperando, una secuela de Terminator, secuela que Schwarzenegger llevaba tiempo insistiendo en hacer, consciente de que la primera entrega fue la película que le convirtió en un actor de fama mundial y de que el personaje le iba como anillo al dedo. I'll be back. Pero había un problema. Cameron no podía rodar la secuela de Terminator porque Cameron no tenía los derechos de Terminator. El cineasta deseaba tanto dirigir la primera entrega que le vendió los derechos a la productora Heimdall a cambio de $1 con la condición de que le pusieran al mando del proyecto. Una estrategia que funcionó a la perfección para poder llevar a cabo su espectacular debut, pero que finalmente le iba a pasar factura. Así que ahora la única opción era encontrar a alguien dispuesto a pagar esa factura. Alguien tan loco como para confiar en el talento de los artistas, tan rico como para poder financiar una gran superproducción y tan irresponsable como para gastar millones antes de tener siquiera un guión escrito. Alguien como Mario Kassar. It's me, Mario. Tras dedicarse durante un tiempo a vender los derechos de películas de bajo presupuesto a los mercados internacionales, Mario Kassar y Andrew Vashna pensaron que vender películas sería mucho más fácil si estas fuesen buenas. Así que fundaron su propia productora, llamada Carolco. Gracias a su experiencia y contactos, vendían los derechos internacionales de las películas antes de producirlas, consiguiendo muchas veces que fuesen rentables antes de estrenarse. Un modelo que también emplearía la Canon durante los 80, aunque mientras la Canon optaría por sacar muchas películas de bajo presupuesto y confiar en que alguna funcionase, en Carolco apostaban grande con cada proyecto. No racaneaban en gastos por mucho que se inflasen los presupuestos, pagaban sueldos millonarios a los actores y directores y les trataban como superestrellas, llevándolos en jets privados a las fiestas de lujo que organizaban en los festivales de cine donde promocionaban sus películas. En Carolco también tenían fama de ser capaces de producir guiones que se les atascaban a las majors, como fue el caso de First Blood, cuyos derechos habían pasado años moviéndose de un estudio a otro antes de que Carolco la convirtiese en su primera producción. Así que viendo el callejón legal en el que se encontraba la posible secuela de Terminator, fue el propio Schwarzenegger quien se puso en contacto con Mario Kassar para ver si estaba interesado en sacar adelante el proyecto. Kassar se reunió con la anterior productora y acabó gastando $17 millones para tener el derecho a gastar muchos más en producir una secuela que se acabaría convirtiendo en la película independiente más cara de la historia del cine hasta ese momento. Veamos cómo volvió Terminator en Terminator 2. En el futuro, los humanos son exterminados por robots, y los esqueletos por esqueletos robots. Pero la humanidad no tiene nada que temer mientras cuenten con John Connor, el cicatrizado líder de la resistencia, así que Skynet decide atacarle donde más le duele, en la pubertad. En los 90, John es un carismático delincuente juvenil que pasa sus días ignorando a sus padres adoptivos, molestando con su ruidosa moto y hackeando bancos, todo un ejemplo a seguir, mientras que Sarah aprovecha su retiro obligado en el loquero para iniciarse en el mundo del culturismo. Dos Terminators llegan al presente. Chuache esta vez ha sido reprogramado para proteger a John Connor, aunque primero tiene que conseguir un buen fondo de armario, y qué mejor lugar para conseguirlo que un bar de moteros. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Tras unas breves negociaciones, el Terminator consigue la cooperación de los lugareños. El Terminator bueno ya está armado y motorizado, pero el Terminator malo tampoco pierde el tiempo. La habilidad del T-1000 para transformar su cuerpo de metal líquido le permite hacerse pasar por un humano todavía más peligroso que un motero, un policía. El Robocop se acerca peligrosamente a John, que huye gracias a su amiguete, se encuentra con su protector y los colegas cibernéticos se saludan intercambiando plomo. El chaval escapa en su motico, que el villano casi alcanza a pie, así que se queda corto cuando le persigue con un camión. El tío Chuache aparece de nuevo para salvarle el pellejo. El malo se la pega y le envuelve una gran bola de fuego, dándoles unos pocos minutos de ventaja para poder huir. Para encontrarlos, el transformista va por cualquiera que conozca al pequeño, como sus padres adoptivos, a los que se les atraganta la leche. Su siguiente objetivo será su madre, así que van a sacarla del manicomio, del que la mujer ya había decidido darse el alta. El hombre chicle llega primero, jodiéndole la pausa del café a un pobre segurata, mientras el pequeño Johnny obliga a su Terminator a no matar a nadie, con dejarles cojos de por vida basta. La madre Coraje está a punto de escapar cuando se encuentra con su peor pesadilla, su hijo. Al principio no se fía del Terminator,
por eso de que intentó matarla en el pasado y Sarita es rencorosa. Pero si hay algo que pueda convencerte para reconciliarte con tus enemigos, es un nuevo enemigo más poderoso, una navaja suiza viviente capaz de colarse por cualquier agujero cual cagarruta blanda. Sarah les agradece el rescate a sus héroes. Y los tres emprenden un viaje tranquilo y relajado. No problema. Visitan a unos amigos en su casa de veraneo, donde el Terminator se va convirtiendo en uno más de la familia. Uncle Bob. Beben tequila, conocen a los churumbeles, prueban armas gigantes, las típicas vacaciones sureñas, pero no pueden relajarse demasiado porque Sarah tiene otros planes, ya que gracias a la información que le ha dado el tío Bob, ahora puede ir a cargarse al creador de Skynet y evitar el holocausto nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. El creador de Skynet, Miles Dyson, hace horas extra en casa inconsciente del peligro, evitando la primera bala gracias al tocapelotas de su hijo, así que Sarah tiene que acortar las distancias y no es capaz de ejecutar a un hombre indefenso delante de su familia, la muy cobarde. Los demás se suman a la fiesta y optan por otra estrategia, convencer a Dyson de que se ponga de su parte, hablándole sobre el futuro y haciéndole el corte de mangas más profundo de la historia. Resulta que este no es el primer brazo robótico que ve el ingeniero, ya que la empresa para la que trabaja fue la que encontró los restos del primer Terminator y su trabajo se desarrolló a partir de ahí, así que van para la oficina a cargarse el progreso. La sutileza no es el punto fuerte de nuestros héroes, así que la poli no tarda en llegar, recibiendo una calurosa bienvenida del cyborg austríaco. Se llevan los restos del Terminator original y dejan el edificio lleno de explosivos, aunque para sorpresa de nadie, Miles no consigue salir vivo del encuentro con la ley. Los polis normales son peleles para el Terminator, pero el T-1000 sí que está a la altura. El tío provoca suicidios con su sola presencia. Get out. Les persigue desde el aire hasta que Choache le tumba por no respetar la distancia de seguridad. Así que cambia el vehículo por un camión gigante que conduce con la misma precaución que yo cuando juego al GTA. Así que no tarda en pegársela de nuevo, vertiendo el nitrógeno líquido de su interior y convirtiéndose en Wesley Snipes al final de Demolition Man. Hasta la vista, baby. ¡Pero está vivo! Así que la persecución continúa a pie en una fábrica de fundición. Los roboces se dan de leches en la pelea más dura e inexpresiva posible. Arnie pierde un brazo y Sarah se separa de su pequeño para frenar al villano, que la tortura hasta que el mancobot vuelve al ataque, pero a estas alturas puede hacer poco más que recibir una paliza mortal que le dejó de las baterías. El chaval encuentra a su madre por duplicado, y la auténtica Sarah hace bailar al T-1000. Pero cuando está a punto de arrojarlo al hierro fundido, se queda sin munición. Ahora es personal. Pero el tío Bob ha conseguido reponerse y vuelve al rescate para dar el golpe de gracia, mandando al androide asesino a una muerte polifacética. So hot right now. Destruyen los restos del primer Terminator, pero la amenaza todavía no ha desaparecido, ya que la mera existencia de Choache puede dar origen a Skynet. También deben terminarlo bajándolo al caloret. Así que se despide con un like en el final más emotivo de la historia del celuloide. Por Dios, qué penita. So hot right now. Terminator 2 es la mejor secuela de todos los tiempos y una de las mejores películas que se han hecho. Es casi perfecta en todos los aspectos. Pierde el toque cyberpunk y abandona los elementos de terror de la primera entrega, creando su propia identidad al cambiar el tono y el estilo visual, sumergiéndose en la acción con escenas emocionantes y tensas, con persecuciones increíbles rodadas de forma magistral y una banda sonora que acompaña cada momento y lo potencia en su justa medida. El ritmo te mantiene pegado a la pantalla, proporcionando momentos relajados para poder desarrollar las relaciones entre los personajes, para luego volver a meterte de lleno en la acción trepidante antes de que pierdas el interés. De hecho, el ritmo me parece tan acertado que la versión extendida, si bien añade algunas escenas muy apreciables para los fans, me parece peor que la versión que se estrenó en cines, donde la edición le saca partido a cada segundo de metraje. Uno de los aspectos que más atrajo al público fueron los efectos especiales, ya que Terminator 2 fue la primera película en la que los efectos por ordenador eran creíbles, y mientras que otras producciones con CGI de la época hoy en día dan vergüenza ajena, los efectos por ordenador de Terminator 2 no solo han envejecido bien, sino que siguen siendo impresionantes, más que los efectos de muchas películas actuales. Eso se debe a que no se apoyaron más de lo que debían en ellos. A diferencia del cine de ahora, no abusaban de ese recurso, sino que combinaron diferentes técnicas de efectos prácticos llevados a cabo en el set de rodaje, dejando para la postproducción solo aquellos elementos que no pudiesen crear físicamente. If you can do it with makeup, do it with makeup. Allow an actor to do it. If you can't do it with makeup, ideally you do it with robotics because it's live. If you can't do it with makeup and you can't do it with robotics,
then in comes the magic of the computer. Como secuela, Terminator 2 destaca por darle profundidad a todos los temas presentados en la primera entrega. Mientras que la mayoría de secuelas se quedan en la burda repetición exagerada, aquí se enfrentan los problemas que no se resolvieron en su predecesora, cerrando completamente la historia. Y mientras que otras secuelas resetean a los protagonistas para repetir los mismos arcos de personaje, aquí se tiene en cuenta dónde quedaron para crear un nuevo arco lógico y satisfactorio, además de subvertir las expectativas convirtiendo al villano del anterior en el héroe de esta, y haciéndolo de forma tan convincente que acabas llorando por él. Me encantan todos los personajes que aparecen en la película, incluso los más secundarios son memorables, desde el psiquiatra prepotente que ya aparecía en la primera entrega, hasta el colega gamberro de John Connor, pasando por sus padres adoptivos, a los que podemos entender que John rechace al principio, pero de los que nos compadecemos cuando encuentran su inevitable final. Pese a que la película ya hubiese funcionado bien con personajes secundarios planos, aquí consiguen humanizar a cada uno de ellos para que sintamos sus emociones, consiguiendo que sientas pena al ver el sacrificio de Miles Dyson, pese a su poco tiempo en pantalla, ya que sabemos que es directamente responsable de la guerra contra las máquinas y del holocausto nuclear, que aquí vemos representado de forma tan esplendorosa y creíble que lo recuerdo como una escena marcadamente traumatizante, pese a ser solo una pesadilla dentro de la realidad de la película. Y por supuesto están los protagonistas, unos personajazos con arcos muy satisfactorios que nos dejan un buen sabor de boca. Aunque en la primera entrega ya se daba el mensaje de que el futuro no está escrito, es en esta donde se posiciona definitivamente en contra de la predestinación. Sarah aceptó su papel en la historia, pero las futuras muertes de millones de personas pesan demasiado en su conciencia, lo que la ha llevado a justificar cualquier acción para evitarlas. Se ha hecho dura, fría, se ha convertido en una máquina dispuesta a dejar de lado la moral para acabar con una posible amenaza. En muchos sentidos, Sarah se ha convertido en Skynet y actúa con su misma lógica. Y es gracias a la influencia de John, que pese a ser un joven rebelde todavía mantiene cierta inocencia infantil, que entiende que acabar con las máquinas no servirá de nada si abandona su humanidad en el camino. El Terminator también sigue un arco similar. Mientras que al inicio es un arma viviente con el único objetivo de proteger a John, poco a poco va aprendiendo a valorar la vida humana y a desarrollar emociones, algo que vemos a través de la interpretación de Schwarzenegger, que va ganando expresividad a medida que avanza la trama. John, por tanto, se convierte en un símbolo de esperanza. Su presencia le da humanidad a su madre y al Terminator, y su papel como Mesías no depende tanto de sus conocimientos militares o de su habilidad como estratega. John es importante por su capacidad para inspirar y sacar a relucir lo mejor de los que le rodean. Mientras que la primera película de Terminator es una película basada en el miedo en la que nos advierten de los peligros de la racionalidad fría, Terminator 2 se basa en la esperanza, siendo una peli indie sobre una familia disfuncional en la que nos dicen que todavía estamos a tiempo de recobrar nuestra humanidad. En contraste con John, el T-1000 es una máquina de matar perfecta, totalmente carente de humanidad y compasión. Pese a no ser tan corpulento como Schwarzenegger, Robert Patrick consigue ser mucho más amenazador. Es tremendamente efectivo y manipulador. No solo puede transformar su cuerpo en cualquier arma blanca, sino que se camufla como una figura autoritaria, aprovechándose de las jerarquías de nuestra sociedad para destruirla de forma más efectiva. Además de deberse a un guión muy bien escrito, la potencia de estos personajes debe mucho a tener un casting ideal. Cada uno de los actores se esfuerza por dar la mejor interpretación posible con personajes que parecen hechos a su medida, algo que no fue necesariamente bueno para sus carreras. Edward Furlong, que no había actuado previamente, consiguió algunos papeles más adelante, pero no pudo mantener su nivel de fama. Robert Patrick quedaría encasillado como un villano, y nadie sería capaz de ver a Linda Hamilton como otro personaje que no fuese Sarah Connor. Ni siquiera Schwarzenegger, que sí que gozaría de una carrera prolífica posterior, volvería a interpretar a ningún personaje tan icónico como el Terminator. En Terminator 2, Cameron supo aprovechar lo mejor posible el sacrificio de todos los que le rodeaban, además de sacarle el máximo partido a sus propios fracasos. Por supuesto, sus éxitos previos le prepararon para el proyecto, pero sacó incluso más ventaja de sus errores. Cameron ya se había planteado tener un robot de metal líquido como villano en la primera entrega, sin embargo sabía que no podía llevarlo a la pantalla con los medios y el presupuesto con los que contaba en los 80, así que esa limitación le permitió reservarse esa carta para la secuela. Los impresionantes efectos especiales con los que finalmente llegaría en Terminator 2 fueron desarrollados para la criatura de The Abyss, aprovechando los avances técnicos que hicieron en esa película, beneficiándose por tanto de ese fracaso y creando un villano tan perfecto que te da igual que técnicamente no debería poder viajar en el tiempo ya que no está cubierto de tejido vivo. Y perder los derechos de la franquicia le supuso encontrar una productora que le dio libertad y recursos casi ilimitados, un modelo irrepetible en Hollywood, y con razón. Carol Co era una productora loable pero insostenible, ya que si bien en este caso la apuesta les funcionó,
Su acercamiento de confiar ciegamente en artistas que querían rodar películas de alto presupuesto acabaría en la bancarrota pocos años después, tras varios pinchazos en taquilla que les llevarían a hundirse con su gran última superproducción, La isla de las cabezas cortadas, la peli esa de piratas con muchas explosiones y el hermano de Malcolm. Pese a cerrar la historia de forma impecable, la franquicia de Terminator todavía no había dicho su última palabra, por desgracia. Llegó a rodarse un final alternativo en el que una Sarah Connor envejecida explicaba que la guerra contra las máquinas nunca llegó, y pese a que de haberse mantenido ese final nos habríamos ahorrado las terribles continuaciones, la verdad es que el final abierto en la carretera funciona muchísimo mejor, cerrando con una reflexión inspiradora y un plano visualmente poético. No me gusta la idea de elegir una película preferida. Reducir todo el cine a una sola opción me parece bastante simplista y absurdo, pero si tuviese que hacerlo, esa película sería Terminator 2. Soy muy consciente de que en parte eso se debe a la nostalgia, especialmente porque vi Terminator 2 durante mi infancia y esta es una película ideal para ver durante la niñez, ya que te permite identificarte con el carismático John Connor y fantasear con la idea de tener tu propio robot. Aunque ahora me siento más identificado con los adultos y cobra incluso más valor para mí, ya que si Sarah Connor puede recuperar su humanidad y un Terminator puede aprender a amar, quizá yo también pueda.